¿Qué sucede? Este es un tema que, como ha dicho la doctora Ávila, justamente en el banco de sangre nos preocupa por el impacto de los falsos reactivos en diversos aspectos. Y vamos a tratar hoy de enfocar esto desde distintos ángulos. Por un lado, por qué matemáticamente o estadísticamente, por qué tenemos esos falsos reactivos en el banco de sangre, tal vez con mayor probabilidad que en otros ámbitos, y también cómo abordarlo, ¿no? La problemática por la cual tenemos que abordar este tipo de resultados. Entonces, a ver, vamos muy bien. Entonces, aquí tenemos una primera diapositiva que ¿qué nos dice? Bueno, la primera función del banco de sangre es evitar los resultados falsos negativos. Por supuesto, porque en ningún momento quisiéramos transmitir una infección a aquel que recibe una unidad de sangre. Y todos los esfuerzos, digamos, el objetivo principal del banco de sangre está puesto en este problema, en evitar los falsos negativos, a toda costa. Entonces, pero también nos sucede otra cosa en la práctica diaria, que es un riesgo que está pegado, inherente, viene conjuntamente con este de evitar los falsos negativos, que es el de que se nos aumentan o tenemos resultados falsos positivos, que ¿qué nos pasa con esto? Nos pasan varias cosas dentro de lo que es el impacto negativo de tener estos falsos positivos. Nos pasa que debemos descartar en muchas oportunidades las unidades de sangre en forma injustificada. Eso significa o redunda en una pérdida económica para el banco de sangre. A su vez, hay otro aspecto, que es cuando debemos comunicar ese resultado al donante de sangre, que el donante siente en muchos casos no comprende exactamente qué es lo que está sucediendo, por qué tiene ese resultado falso positivo, qué implicancias tiene en su salud, y siente un cierto estrés y puede llegar a sentir pérdida de confianza en cierta forma en el banco de sangre, porque no comprende exactamente por qué sucede ese falso reactivo. Y por otro lado, ese donante en muchas ocasiones puede ser que lo perdamos para una próxima donación, ya sea porque las normas imperantes en este país o en esa región no lo permiten, o bien porque el donante ya ante un resultado de estas características haya decidido no volver a donar, si es que las normas lo permiten. Para un poco ver la parte matemática estadística, vamos a repasar algunos conceptos que son básicos, pero no lo quiero hacer muy extenso ni muy pesado, pero sabemos todos que cuando tenemos una prueba en el laboratorio para hacer el tamizaje de infecciones, esa prueba tiene una sensibilidad y una especificidad determinadas. ¿Quién ha determinado esa sensibilidad y especificidad? Bueno, en el desarrollo de la prueba, el fabricante ha transitado una serie un recorrido extenso para poder probar que ese reactivo tiene una buena sensibilidad y una buena especificidad. ¿Qué significa la sensibilidad? La sensibilidad se refiere al porcentaje de individuos infectados o enfermos en los que la prueba da positiva. En otras palabras, es la capacidad de detectar la infección cuando la infección está presente. Es muy importante la sensibilidad en el banco de sangre, por lo que decíamos recién. Queremos que los reactivos sean extremadamente sensibles para evitar toda posibilidad de transmitir una infección al receptor. Por otra parte, tenemos la especificidad, que es exactamente lo contrario, es la capacidad de decir que un individuo de esta prueba, ¿no? La capacidad que tiene la prueba de decirme que el individuo no está infectado cuando realmente está sano.
Pero a su vez tenemos otros parámetros que son a los que nos enfrentamos cotidianamente. Decíamos que la sensibilidad y la especificidad de un reactivo las debe determinar el fabricante o el diseñador de esa prueba que estamos usando en el tamizaje, y por el otro lado tenemos otra problemática, que es lo que nos enfrentamos todos los días. Cuando tenemos un resultado de una persona que es positivo, la pregunta que nos hacemos es, la prueba dio positiva, pero ¿cuál es la probabilidad de que el donante estudiado tenga realmente la infección? Y eso es lo que llamamos valor predictivo positivo, o sea, los verdaderos positivos sobre el total de resultados positivos que detecta la prueba. Por el otro lado, nos hacemos la pregunta inversa. Si el resultado es negativo, ¿cuál es la probabilidad de que el donante no tenga la infección? Y eso es el valor predictivo negativo. Ahora bien, esto es más fácil de ver en este cuadrito de doble matriz diagnóstica, de doble entrada, que es muy probable que ustedes hayan estudiado en varias ocasiones, pero lo vamos a revisar aquí. Siempre para poder saber si una persona tiene o no una infección, lo que necesitamos es un método de referencia. Ese método de referencia es el que nos va a decir con certeza, es contra el cual el fabricante tiene que comparar esa nueva prueba que diseñó, esa prueba diagnóstica, para saber si realmente tiene la sensibilidad y la especificidad adecuada. Ese método de referencia es el que tiene la verdad, ¿no es cierto? Entonces, cuando vamos, aquí tenemos columnas, tenemos la columna de la izquierda que me dice, ¿qué me dice? Allí tengo todas las pruebas que realmente los individuos que realmente son positivos. ¿Y cómo se van a distribuir en estas celdas los resultados? Bueno, si la prueba en evaluación dio positiva y realmente el método de referencia me dice que ha tenido la infección, entonces esa sería la celda A, los verdaderos positivos. A su vez, ¿qué puede ocurrir? Que el método de referencia me diga que sí, que esa persona ha tenido la infección, pero que la prueba de tamizaje me dé negativa. En ese caso voy a tener la celda C, que es los que llamamos falsos negativos, los que queremos evitar en el banco de sangre. La otra columna, la columna de la derecha, es la de los individuos sanos. ¿Qué vamos a tener? De acuerdo a la prueba de evaluación, cómo se me distribuyen en las celdas. Tendré en la celda B los falsos positivos, aquellos que por la prueba que estamos usando de tamizaje, su resultado es positivo, pero que no tiene la infección. Esos son los falsos positivos. Y en la celda D tendré los verdaderos negativos, es decir, aquellos que la prueba de tamizaje está diciendo que es negativo, pero que no tiene la infección, o sea, está correcto, allí es coincidente, son los verdaderos negativos. La sensibilidad se calcula como A sobre A más C. O sea, esta es la sensibilidad de la prueba que estoy utilizando o que la persona, el fabricante, está desarrollando y está probando. Puede ser en ambas situaciones, pero en este momento pensemos que ya la estoy utilizando. Esa es la sensibilidad, A sobre A más C. La especificidad va a ser D, los verdaderos negativos, sobre B más D. Y por otro lado, voy a tener en la forma horizontal el valor predictivo positivo, que va a ser A, los verdaderos positivos, sobre A más B, es decir, sobre todos los positivos por esta prueba que estoy utilizando en el tamizaje, y el valor predictivo negativo, que es D, los verdaderos negativos, sobre C más D, es decir, todas las pruebas negativas que me ha dado la prueba de tamizaje. Entonces, nos encontramos ante dos situaciones. Vamos a verlo. El banco de sangre, por un lado,
y una población que es una población de baja prevalencia, y por otro lado, una población de alta prevalencia. ¿Cuál puede ser? Una clínica de infecciones o bien un laboratorio de referencia donde se derivan a los donantes de sangre, o por ejemplo, o a otras personas en las que hay una sospecha de infección. Entonces, tenemos una misma prueba con una idéntica sensibilidad y especificidad, pero esa prueba va a dar resultados diferentes dependiendo de la población que estemos analizando. En un caso, en el banco de sangre, vamos a poner como un ejemplo hipotético que tenemos una prevalencia del 1%. Y en otro lugar que llamamos de alta prevalencia, que es donde se derivan aquellas personas que puedan tener una infección, pongamos por caso que tenemos una prevalencia del 30%. Otro dato que voy a poner aquí es que esta prueba tiene una sensibilidad establecida del 99% y una especificidad del 99% también. Vamos a ver, ahora vamos a hacer unas cuentas si consideramos que la población, vamos a poner el N de la población, vamos a poner que es de 10.000 personas, de 10.000 donantes. Entonces, ¿qué les quería comentar con esto? Bueno, vamos a ver con resultados prácticos qué pasa con el valor predictivo positivo en ambas poblaciones. Vamos a suponer primero el escenario A, el banco de sangre, que tiene, como habíamos dicho, una prevalencia del 1%. Tenemos que identificar aquellos pocos portadores de una población en una población que en general no tiene infección. La gran mayoría de los individuos de esta población van a ser individuos sanos. Como dijimos que la sensibilidad era de la prueba que estoy utilizando como tamizaje es del 99%, quiere decir que yo voy a tener, dijimos, perdón, primero que el total de individuos era de 10.000, ¿no es cierto? Como la prevalencia es del 1%, ese método de referencia, el que todo lo sabe, me va a decir cuántas personas infectadas tengo. Voy a tener 100, porque es el 1% de 10.000. Por otro lado, voy a tener 9.900 personas que están sanas, que no tienen la infección. Por lo tanto, ¿cómo se me distribuye todo esto en las celdas? De acuerdo a lo que vimos antes, de acuerdo a este ejemplo que estamos marcando aquí hipotético. Bueno, voy a tener 99 individuos que van a ser detectados por mi prueba de tamizaje, porque yo dije que tenía una sensibilidad del 99%. Y voy a tener un individuo que no va a ser detectado por mi prueba de tamizaje. Por el otro lado, como yo dije que tengo 9.900 individuos sanos, pero tengo una especificidad de la prueba de tamizaje que es del 99%, voy a tener 9.801 individuos perfectamente sanos y detectados como tales por la prueba de tamizaje y 99 individuos que van a quedar como falsos positivos, porque van a ser detectados por la prueba de tamizaje, pero no tienen la infección. Esto surge simplemente de los datos que dimos antes. O sea que esto, si ustedes con estos datos que les he dado quieren repetir y hacer los numeritos, van a tener estos números, tal cual. Entonces, ¿qué valor predictivo positivo voy a tener? Voy a tener el valor predictivo positivo va a ser 99 más 99, va a ser el denominador, es decir, el total de las pruebas positivas que yo tengo con esta prueba de tamizaje. Entonces, ¿cuál va a ser mi valor predictivo positivo? Los falsos positivos sobre el total de los detectados por la prueba de tamizaje en esta que he utilizado. Y ese valor va a ser del 50%. Por el otro lado, si quiero
calcular el valor predictivo negativo, voy a tener 9.801 sobre 9.802, que es aproximadamente el 100%. Ahora bien, vamos al otro escenario. El otro escenario es el de la clínica de derivación o el laboratorio de referencia, que es a donde concurren personas que tienen sospecha de infección. Y habíamos dicho que, vamos a decir que en esta población tengo una prevalencia mucho más elevada. Esta prevalencia es del 30%. Como habíamos dicho que tengo un N de 10.000 es mi población y tengo una prevalencia del 30%, voy a tener 3.000 individuos infectados y 7.000 individuos sanos, por lo que me dice la prueba de referencia. Y como mi sensibilidad es del 99%, de esos 3.000 va a detectar mi prueba de tamizaje 2.970 individuos, teniendo 30 como falsos negativos. Y por el otro lado, como sé que mi especificidad es del 99%, de los 7.000 individuos sanos, mi prueba de tamizaje va a detectar como tales negativos 6.930 y tendré 70 falsos positivos. Cuando calculo el valor predictivo positivo en esta población, voy a tener que va a ser 2.970 sobre 3.040, lo que es el 98%. ¿Qué me está diciendo esto? Cuando la prevalencia en la población es más alta, la probabilidad de detectar con una prueba diagnóstica o una prueba de tamizaje los verdaderos positivos es mucho más alta. En la situación anterior era solamente un 50%. Aquí tenemos un 98%. Dicho de otra forma, el desafío del banco de sangre no radica en una falla del reactivo, sino en el comportamiento estadístico que tenemos en las poblaciones sanas. La conclusión es que es identificar una infección infrecuente de baja prevalencia con reactivos de alta sensibilidad genera naturalmente una tasa de resultados falsos positivos disminuida, o sea, una caída del valor predictivo positivo. Dicho de otra manera, cuando tenemos una prueba muy sensible, el precio que tenemos que pagar es el de los falsos positivos. La probabilidad de detectar individuos realmente infectados con una prueba de alta sensibilidad disminuye en una situación, en una población de baja prevalencia comparada con una de alta prevalencia. En la alta prevalencia, el valor predictivo positivo aumenta. Es decir, que por las características en las que trabajamos, que es en el banco de sangre, no nos vamos a librar nunca de tener una proporción relativamente elevada de falsos positivos. Relativamente con respecto ¿a qué? Con respecto a otro sitio donde la prevalencia sea más alta. Bueno, por otro lado, tenemos otros aspectos a considerar dentro de los falsos positivos. ¿Por qué ocurren los falsos positivos? Bueno, los falsos positivos ocurren por varios factores, ¿no es cierto?, que están interviniendo en esto. Uno es la respuesta inmune del individuo, el repertorio inmune del individuo, del donante de sangre o del paciente. Puede haber respondido, o sea, tiene una serie de anticuerpos que pueden responder inespecíficamente por distintas cuestiones, porque ha sido infectado con un microorganismo similar, porque ha recibido vacunas recientemente, o puede ser por una situación de autoinmunidad. Hay distintas razones por las que el individuo puede tener anticuerpos, un repertorio de anticuerpos que puede reaccionar contra ese microorganismo. A su vez hay otros factores que
intervienen, tales como las características del reactivo. No todos los reactivos tienen la misma plataforma, no todos los reactivos se han producido de la misma manera, y puede ser que haya algunos componentes de esa plataforma que haga que se reaccione inespecíficamente, y a su vez hay variaciones del microorganismo en sí. Todas ellas pueden contribuir a que se produzcan falsos positivos. Bueno, un poco para contarles toda la problemática que está ligada a los procedimientos del servicio de sangre que debe hacer cuando se enfrenta ante un falso positivo. En primer lugar, cuando tenemos una prueba reactiva en el banco de sangre, ¿qué debemos hacer? Repetirla por duplicado, ese mismo resultado. En el mismo día, con el mismo reactivo, debemos repetir esa prueba inicialmente reactiva por duplicado. Cuando la repetimos por duplicado, ¿qué hacemos para considerarla si es positiva o no en esta primera instancia? Lo que tomamos es 2 de 3 resultados. Si tenemos 2 de 3 resultados que son reactivos, la consideramos una unidad reactiva. Esa unidad reactiva, lo primero que hacemos es descartarla. En el banco de sangre se descarta esa unidad, pero todos esos resultados del donante se deben quedar registrados en un sistema informático o bien en registros manuales, si es que los hubiera también. ¿Y qué debemos hacer cuando tenemos ese resultado por ejemplo, en un sistema informático? Si es un donante que que es repetido, que ha venido en una situación anterior, en una vez anterior, lo que vamos a hacer es revisar el historial de ese donante. ¿Qué ocurrió en la vez anterior? ¿Dio reactivo también o no? ¿O dio negativo? ¿Cambió ese resultado o no cambió? Todo eso, toda esa información me va a servir para darle luego una información al donante. Si es, por ejemplo, si ese donante concurrió en una vez anterior y tuvo un resultado positivo, bueno, a ver, en esa ocasión, ¿se le efectuaron las pruebas confirmatorias o suplementarias? ¿Cuáles fueron esos resultados? ¿Dieron negativos? Ok, ahora este donante vuelve a dar positivo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a seguir aceptando como donante? Probablemente no, pero toda esa información me va a servir para darle información al momento de dar el resultado al donante. Ahora bien, si ese donante la vez anterior dio negativo y ahora da positivo, bueno, puedo suponer que ese donante está cursando por algún tipo de infección o recibió una vacuna o hay algún factor que hace que hoy el resultado sea positivo. Pero toda esta información se la tengo que dar luego al donante. Otra cosa que debe hacer el banco de sangre es, ante un resultado reactivo, hacer las pruebas de confirmación o suplementarias. Si no las realizara el banco de sangre, debe derivarla a otra institución para que esa prueba confirmatoria sea realizada. Entonces, esa prueba confirmatoria también, como estábamos diciendo, me va a dar una información muy valiosa para darle el consejo al donante al momento de darle su información, de darle la consejería. Pero esa sería en cuanto a todo lo que hacemos, ¿no es cierto? Y digamos, cómo se incrementa el trabajo, podemos pensar cuando tenemos falsos reactivos, por qué tenemos que hacer los confirmatorios, por ejemplo. Eso lleva un tiempo, lleva un trabajo. Y el banco de sangre tiene que hacerlo muy responsablemente. Pero también, por ejemplo, los resultados tanto ya sea de los reactivos iniciales o de estos resultados ya confirmados, nos pueden ser muy útiles para desarrollar indicadores de calidad en el banco de sangre. Por ejemplo,
Un indicador de calidad puede ser el número de reactivos, reactivos brutos, sin confirmar, ¿no? Todas las pruebas reactivas sobre el total de donantes analizados. Esos indicadores generalmente se siguen mes a mes, y bueno, con eso puedo ir siguiendo cómo se va comportando, por ejemplo, un determinado reactivo. ¿Ese indicador puede cambiar? Sí, de pronto puedo ver que hay una modificación. En muchos casos nos alarma cuando vemos un aumento de ese indicador, o sea, un aumento de esa proporción, un aumento de la cantidad de muestras reactivas sobre el total de donantes analizados. Eso puede ocurrir y puede ocurrir. Tenemos que analizar cuál es la causa. Puede ocurrir, por ejemplo, porque hayamos cambiado un reactivo, o tal vez no cambió el reactivo, pero ha cambiado un lote de reactivo. Y bueno, tengo que analizar qué sucede cuando hay una variación de ese indicador con respecto a los datos históricos. Por el otro lado, puedo tener el número de positivos confirmados sobre el total de donantes analizados. ¿Qué me va a dar esto? ¿Qué información me va a dar? El número de positivos confirmados sobre el total de donantes analizados me está dando cuál es la prevalencia real de una infección que yo tengo en los donantes de sangre, ¿no? Que la prevalencia real que yo tengo de esa infección en mi población de donantes de sangre. Y cualquier variación de esa prevalencia va a ser importante también de analizar. Bien, ahora vamos a ver otro aspecto, que es un aspecto que tiene que ver con la comunicación que le vamos a dar al donante ante un falso reactivo. Cuando nosotros le vamos a decir al donante que de pronto tiene un falso reactivo, ¿por qué? La prueba de tamizaje dio positiva, pero la prueba confirmatoria da negativa. Y muchas veces nos toca decirle, bueno, esto indica que usted, en realidad no indica que usted tiene la infección, pero tal vez no puede volver a donar. Y ese tipo de información al donante le genera, en muchos casos, una ansiedad y como una desconfianza decíamos antes, o algo que no comprenda exactamente. ¿Por qué no puedo volver a donar si no tengo nada? Eso es una cosa que hemos escuchado muchas veces. Y el donante es ahí donde debemos explicarle que el foco principal, la función principal del banco de sangre está puesta en no transmitir una infección, que usamos reactivos que son muy sensibles, pero que se pueden equivocar, que pueden detectar a una persona como positiva cuando no es positiva. Debemos decirle también que el banco de sangre, a raíz de este resultado, debió hacer pruebas confirmatorias o suplementarias. Y esas pruebas confirmatorias o suplementarias dieron negativas. Y esto indica que no está infectado realmente, pero nosotros hacemos todo esto, señor donante, para que usted tenga toda esta información, pueda quedarse tranquilo, y para nosotros es una responsabilidad ayudarlo en esto, independientemente de que pueda volver o no a donar sangre, pero es importante para nosotros darle toda esta información. Entonces, ¿qué le decimos? Bueno, el banco de sangre tiene que estar preparado para darle toda esta información. Quiere decir, en primer lugar, que debemos capacitar al personal médico en qué le vamos a decir al donante, cómo se lo vamos a decir, paso a paso, que tenemos que responder todas sus dudas, cuáles son las dudas más frecuentes que se nos van a presentar. Toda esta información internamente el banco de sangre debe utilizarla para capacitar a los médicos.
sea, todo esto tiene que estar escrito en procedimientos operativos. A su vez, a los médicos se les debe dar una charla o hacer algún ejemplo de simulación. ¿Saben lo que es un ejemplo de simulación? Es cuando nos enfrentamos ante una persona está simulando que es el donante, puede ser alguien del equipo del banco de sangre, está simulando que es el donante y hace preguntas, y está escuchando la información y hace preguntas, como si fuera un donante de sangre. Eso es muy útil para entrenar o capacitar a los nuevos médicos, aquellos que se van a capacitar para dar la información al donante. Pero es responsabilidad del banco de sangre capacitar a estos médicos que tienen que dar la información. A su vez le tenemos que dar contención al donante de sangre ante un resultado falso negativo. Por supuesto, cuando el resultado es positivo real también, pero la charla de hoy se focaliza en los falsos reactivos, en los falsos positivos. Esa contención debe estar basada en brindar una información clara, resolver todas las dudas, en generar un entorno de confianza durante toda la charla que tengamos con el donante. Y a su vez, el médico debe dar toda la información sobre los resultados de laboratorio de ese donante. ¿Qué prueba fue reactiva? ¿Qué marca de reactivo se usó? ¿Qué lote de reactivos se usó? ¿Qué pruebas confirmatorias o suplementarias se le realizaron? También con su marca, con su lote, todo ello debe estar comunicado al donante, pero por escrito. ¿Para qué? Para que ese donante, cuando vaya a un centro de referencia o vaya a ver a un infectólogo o a otro médico, a su médico de cabecera, el médico pueda interpretar exactamente qué es lo que le sucede, porque el donante no le va a poder decir todo, pero si lee, la persona, el médico que lee todo el historial de las pruebas que se le realizaron, va a poder comprender de qué se trata, va a entender que se trata muy posiblemente de un falso reactivo, para darle un buen consejo. Bueno, muy bien. Volviendo un poco ahora sobre cosas que ya dijimos, pero aquí vamos a ver un poco cada parte, ¿no es cierto? Desde viendo el sistema de salud como un todo, ver qué es lo que debe hacer cada parte. El servicio de sangre, como ya dijimos, dijimos todas las cosas que debe realizar, todos los pasos que debe seguir, pero a su vez, el servicio de sangre en muchas, no sé específicamente cómo es en Perú, pero en la mayoría de los países debe reportar a las autoridades sanitarias, a un sistema de vigilancia, no sé cómo se llama en Perú, en Argentina es el Civila o el CISA, antes era Civila, ahora se llama CISA, es un sistema de vigilancia epidemiológica, donde nosotros debemos reportar todos los resultados de aquellos donantes que tuvieron un resultado reactivo. Y en ese sistema ponemos para qué fue reactivo, para qué marcador, qué valor nos dio de lectura. O sea, toda esa información que le tuvimos que dar al donante, también tenemos que volcarla en este sistema de vigilancia. ¿Qué pruebas confirmatorias o suplementarias se le desarrollaron? Bueno, todo lo que nos requiere ese sistema. En Argentina, todos esos datos debemos ponerlos porque eso va a ser reportado al Ministerio de Salud, al departamento que corresponda, y para cada una de las infecciones hay determinados departamentos que van a hacer seguimiento de esos individuos, de acuerdo a cómo los puedan clasificar. No importa que sean falsos reactivos, igual debemos todo informarlo y el Ministerio de Salud decidirá si lo van a llamar o no lo van a llamar, pero cuando hacen sus estadísticas, ellos pueden discriminar los que fueron falsos reactivos de los que no lo son.
y pueden hacer estadísticas más completas. Y eventualmente, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos reingresar como donante a un donante que previamente tuvo una prueba reactiva? Sí, eso es posible de ser realizado en base a todo el conocimiento, a todo el conocimiento que se hizo a lo largo de la historia de ese donante con sus diferentes pruebas, de acuerdo al historial de reactividad de ese donante, pero para hacerlo tenemos que tener normas que especifiquen exactamente cómo debe hacerse el reingreso de ese donante. O sea, algoritmos claros para poder decidir si el donante puede ser reingresado o no. Eso depende, por eso digo, lo pongo en esta diapositiva como una especie de circunferencia, ¿no es cierto? Un flujo de acciones a desarrollar dentro del sistema de salud, pero depende de cada situación en cada país. No todos los países tienen las mismas normativas, permiten el reingreso o no. ¿Mm? En Argentina, por ejemplo, es algo que se está considerando actualmente en las normas presentes. Bueno, entonces para ir concluyendo con un esquema general de esta clase, entonces vimos tres aspectos. Un aspecto es la parte matemática estadística, que nos dice que justamente en una población de baja prevalencia, como son los bancos de sangre, las pruebas que utilizamos, que son altamente sensibles, van a rendir una proporción relativamente importante de falsos reactivos o de falsos positivos. No lo vamos a poder evitar. Es algo matemático, es algo que tiene que ver con la estadística matemática comparando con una población de alta prevalencia. En las poblaciones de baja prevalencia, como son los donantes de sangre, vamos a tener un valor predictivo positivo más bajo. Por otro lado, tenemos la biología que es tanto el repertorio inmune del donante como las características del microorganismo del que se trate, o sea, del marcador infeccioso que queramos detectar, y las distintas plataformas de los distintos reactivos. A veces puede ser que en un banco de sangre, y esto nos ha ocurrido muchas veces, que una persona que tenía una falsa reactividad, cambiamos la plataforma de reactivo, cambiamos la marca o la plataforma, y ¿qué pasa? Y de pronto ese donante es negativo. Bueno, entonces ahí tenemos una razón para considerar si lo podríamos reingresar o no, por ejemplo. Pero ocurre porque hay varios factores biológicos que están interactuando. Todos sabemos también que hoy día las pruebas que usamos en el tamizaje tienen cada vez una sensibilidad más alta y en general tienden a ser también muy específicas. Y tenemos el otro aspecto, que es la práctica, todas las cosas que debemos, todos los algoritmos que debemos desarrollar en el banco de sangre cuando tenemos un reactivo, las pruebas confirmatorias, el impacto que eso puede tener en todo lo que desarrollamos, y también lo que implica dar una comunicación efectiva al donante de sangre para que comprenda esos resultados y que pueda concurrir, por ejemplo, a un lugar de referencia si fuera necesario. Bien, bueno, esto es toda la charla. Aquí les dejo mi mail, mi dirección de correo electrónico, para que puedan ustedes eventualmente, si quieren compartir experiencias o hacer preguntas, estoy dispuesta. Allí está la dirección de mail y quedo a disposición ahora para preguntas. Me gustaría que hagan comentarios, preguntas, alguna cosa que haya quedado para revisar. Bueno, dejo de compartir en este momento
y los escucho. Doctora, buenas noches. Acá hay una pregunta de William Sí. Vicente. Indica, ¿se puede optimizar el punto de corte obteniendo la curva ROC sin sacrificar la sensibilidad? Bueno, para William es así. Bueno, aquí tenemos un aspecto. Si es una prueba de tamizaje que el fabricante, digamos, nosotros es una prueba que está aceptada por el organismo oficial, ¿no es cierto?, de ese país. Bueno, los puntos de corte no deben modificarse, debe respetarse el punto de corte que dice el fabricante. Yo entiendo que lo que dice William es, bueno, pero yo voy a evaluarlo, voy a hacer una curva ROC, puede ser, pero no para aquellas pruebas de tamizaje. Las pruebas de tamizaje tienen que ser respetadas tal como los dice el fabricante. Ahora bien, si es una prueba de experimentación, una prueba que se está desarrollando en un laboratorio que se dedica a eso, bueno, debe hacer una curva ROC justamente para establecer el valor de corte que sea óptimo. Pero los que hacemos, los que estamos en el banco de sangre, ya con pruebas que han sido probadas y establecidas y evaluadas por un organismo de referencia, bueno, no, en ese caso el valor de corte no debe modificarse. O sea, serían los dos aspectos. Cuando se evalúa o se investiga una nueva prueba, que pongamos que la estamos desarrollando, pero en una fase experimental, ahí sí, tenemos que hacer una curva ROC para establecer cuál es el mejor valor de corte, pero no en la cotidianeidad del trabajo de laboratorio. Una vez que esa prueba está establecida, respetémoslo. ¿Mm? Gracias, Eso, doctora. eso no quita que uno pueda hacer algún trabajo de investigación y vea que hay algún comportamiento diferente en esta población. Bueno, tendrá que trabajar sobre eso, publicarlo y va a ser evaluado a posteriori, pero no en el tamizaje diario. Muy bien. ¿Hay alguna otra Doctora, pregunta? gracias. Carol Torres nos indica. La importancia de que los donantes reclamen los resultados serológicos, la ruta para el donante positivo a la consulta, perdón, especializada para romper esa cadena infecciosa que está en una población específica. Y el banco de sangre como unidad de diagnóstico serológico con materiales y reactivos de calidad. Encantada y excelente presentación. Es su punto. No, no entendí bien cuál es la pregunta. La No, pregunta, solamente mencionó, es hizo un comentario y perfecto, colocó sí. que es excelente presentación. Bueno, muchas gracias. Debemos tener en cuenta que siempre la prioridad en el banco de sangre es utilizar reactivos de alta sensibilidad porque obviamente queremos evitar una transmisión de un resultado. Hoy día los bancos de sangre, yo supongo, lo mismo pasa en Perú, les comento un poco qué pasa en Argentina. Para la mayoría de los marcadores de banco de sangre, utilizamos pruebas de quimioluminiscencia. En este caso, la mayoría son Architect, ¿no es cierto? Bueno, o sea que en general usamos reactivos que son realmente de alta sensibilidad. También depende, por supuesto, si ustedes desarrollan pruebas de ácidos nucleicos, el llamado NAT o no. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, si ustedes hacen una determinación para VIH por serología y por NAT, bueno, sí, tanto la serología como la prueba de NAT coinciden, ya podemos decir que ese donante está confirmado para esa infección, ¿no? Así que bueno, ¿había Bien, preguntas? tenemos otra pregunta, doctora, de Sí, por Mónica. favor. Entonces, si un donante sale RBO a una prueba y las pruebas confirmarían no RBO dona, y cuando regresa una segunda vez y sucede lo mismo, ¿ya no dona permanentemente? RBO se refiere a
¿Qué sería RBO? A lo mejor no lo llamamos igual nosotros, que sale O no repito la reactivo. pregunta. Ah, reactivo, dice, reactivo. 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 Si una persona sale reactiva, a ver, a ver, Repito la pregunta, sí, a dice. ver, Entonces, si un donante sale RBO a una prueba y las pruebas confirmarían no RBO dona, ahora, y cuando ahora entendí. regresa una segunda vez y sucede lo mismo, ¿ya no dona permanentemente? Ahora entendí. No, bueno, vamos a ver esto. Es muy importante la pregunta porque para que quede claro para todos. Un donante, supongamos que sale reactivo. Ustedes o bien realizan una prueba confirmatoria, vamos a suponer para HTLV, ¿no es cierto? Tiene una prueba, perdón, una prueba por tamizaje, me da reactiva. Por la prueba inicial, cuando lo repito por duplicado también. En general, cuando es un falso reactivo, tienen valores de lectura más bien bajos. Bueno, se hace una prueba confirmatoria, que puede ser un Western blot o un LIA, no sé, la prueba de inmunoensayo en línea. O lo hacen en el banco de sangre o lo derivan a un laboratorio de referencia. Bueno, la prueba confirmatoria da negativa. Bueno, ¿qué sucede? Esa persona vuelve a donar para que vuelva, para que uno la pueda aceptar, tiene que, primero, tiene que estar eso establecido en las normas y tiene que estar establecido con algoritmos muy claros. Vamos a suponer, no digo que tenga que ser así, que en las normas del lugar si tiene una prueba confirmatoria negativa, después de un año puede reingresar, puede volver a donar sangre. ¿Qué pasa cuando reingresa? Cuando reingresa, tengo que considerar lo mismo que dicen las normas para la primera vez o para la segunda vez. A ver si soy clara. Si la primera vez, cuando un donante es reactivo, puede, con una prueba confirmatoria negativa, puede, por las normas del lugar, puede volver a donar dentro de un año, bueno, al año dona. Si al año dona y vuelve a dar reactivo, aunque sea un falso reactivo, porque da una reactividad débil, le tengo que volver a hacer el confirmatorio y el confirmatorio me da negativo. Bueno, eventualmente, si las normas no establecen cuántas veces puede llegar a dar reactivo, bueno, eventualmente podría reinsertarse una otra vez como donante de sangre. Pero esto todo lo tienen que establecer las normas. No sé si soy clara. O sea, puede ser que las normas me dejen reingresarlo, pero bueno, claro, después está un poco el criterio yo lo puedo reingresar, pero si me vuelven a dar muchas veces, me vuelve a dar reactivo, bueno, el banco de sangre podrá decir, bueno, usted ya esperemos más tiempo o vamos a dejar que no vuelva a donar, porque ya ha donado varias veces y es reactivo cada vez. O sea, con una prueba reactiva no se puede reingresar. Aunque sepamos que es un falso reactivo. Ahora, si eventualmente esa prueba se negativiza, sí, puede volver a donar. Pero sí, nos ha pasado que en más de una ocasión han dado reactivos y bueno, le hemos dicho, bueno, dejémoslo porque no podemos aceptarlo más porque nos da reactivo, sí. O sea, eso si no está establecido en las normas, tenemos que tomarlo como la primera vez, cada vez como la primera vez. No sé si me queda claro, ¿no? Queda Ok, claro esto, si me sí, fui clara en esto. Ok. excelente, dicen. Gracias, Bueno, doctora. que les haya quedado claro, porque yo a veces quiero explicar mucho y a veces hago lío. Está bien, doctora, gracias. Dicen excelente. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son las determinaciones para las pruebas de tamizaje? ¿Qué condiciones deben de tener? Es una Las pregunta pruebas, de Matilde. claro, las pruebas de tamizaje que tienen que desarrollar en cada país son las que establecen cada país. Habitualmente en Argentina tenemos VIH,
hepatitis B, antígeno de superficie, anticor, hepatitis C, anticuerpos, y también, bueno, ahora les explico el tema de los, para VIH es anticuerpos y antígeno, para hepatitis C es anticuerpos y antígeno, pero las normas actuales han introducido el NAT. Así que bueno, ahí voy. O sea que les dije para hepatitis B, antígeno de superficie y core, hepatitis C, VIH, HTLV, Chagas. Las pruebas de Chagas tienen que ser por dos principios diferentes, por pruebas con antígenos recombinantes y con antígenos de lisado del parásito, y sífilis. Esas son las que están exigidas en Argentina. No sé exactamente cómo son en Perú, pero debe ser similar. En las nuevas normas que han salido hace muy poquito tiempo, se introduce el NAT como obligatorio. El NAT para hepatitis B, hepatitis C y VIH. O sea que ya al introducir el NAT, las pruebas de antígeno ya no serían exigidas. Pero no todos los bancos de sangre hoy hacen NAT. Y el poner cumplir el cumplimiento de las normas va a llevar un tiempo. El tiempo que se les da a los bancos de sangre para que todos puedan desarrollar NAT son 2 años. No sé cómo es en Perú. Que Ah, no ok. sé si Dicen quedó que en claro. Venezuela son ELISA, cuarta generación, y 7 Sí, tipos de sorología. Carol Torres nos menciona eso, en Venezuela. sí, los ELISA son los de última generación, como yo les decía, pero que muchos bancos de sangre hoy día en Argentina, debido a que son pruebas muy buenas y automatizadas, utilizan las pruebas de quimioluminiscencia. ¿Mm? Así que tenemos, ¿qué pasa? La prueba de quimioluminiscencia, por ejemplo, para VIH, las que se encuentran son antígeno y anticuerpo. Se realiza eso y ahora se introduce el NAT como obligatorio. Y para hepatitis C, anticuerpos y el NAT. Y para hepatitis B se tienen que hacer tanto antígeno de superficie, anticore y NAT, las 3 cosas. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Ya no tenemos más preguntas. Le agradezco de antemano y bueno, las disculpas del caso otra vez por la demora, ¿no? Pero ahí vamos, ¿no? Y excelente ponencia. La felicito, doctora. Un gusto. Y ya nos veremos en una nueva oportunidad. Ahí le doy el Bueno, paso a la doctora Angélica. bien, yo antes que nada quiero agradecer a todos los que han escuchado también esta charla, y le quedo a disposición con mi mail para cualquier otra sugerencia o pregunta que puedan ustedes tener. Muchas gracias. Doctora Mirta Cristina, en nombre de la Sociedad Peruana de Hemoterapia y Banco de Sangre, agradecerle profundamente el honor que ha tenido usted de estar esta noche con nosotros y excelente exposición. Creo que todos lo han entendido bien y bueno, aplicar lo que se pueda en nuestros bancos de sangre y bueno, seguir con nuestras normas, ¿no? Hasta que de repente puedan cambiar algunas cosas, ¿no? Nosotros también estamos en ese camino de introducir el NAT. No tenemos plazo, fecha, no hay una documentación, pero sí en el Decreto Supremo 017 de nuestro país está indicándonos que se implemente, se agregue el NAT progresivamente. Doctora, muchas gracias. No creo que sea la última vez, ya la tendremos en otro momento, Bueno, disfrutando su exposición. Buenas bueno, noches. Buenas muchas noches a gracias. todos. Muchas gracias Buenas por noches a esperar. todos. Buenas noches.